Esta semana se presentó el tercer informe del grupo interdisciplinar de expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar la investigación del caso Ayotzinapa. Mario Patrón es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y está aquí en el estudio pues para hablar de este asunto. Mario, platícanos qué es lo más relevante de este tercer informe. Gracias por la invitación. Es el tercer informe, ellos inician su trabajo el 1 de marzo y ya es la tercera entrega. Poco a poco han ido profundizando en su investigación y ahora nos dicen elementos importantes. Primero, que la búsqueda de los estudiantes debe continuar. Han ellos otorgado al Estado mexicano 2 sitios, 2 lugares nuevos que tienen que ser inspeccionados. Segundo, que el móvil vinculado con el caso que había construido la Procuraduría General de la República, que establecía que el ataque a los estudiantes había sido consecuencia de que habían acudido a Iguala a boicotear el evento de la esposa del presidente municipal, no es viable porque han acreditado ellos que llegan tarde, llegan ya cuando el evento había finalizado. No es cualquier elemento, Olivia, porque muy estamos importante. a más de 7 meses y no hay una explicación sobre las causas o motivos de Ayotzinapa. Se rompe la narrativa, la cuestionan los expertos. Exactamente, la cuestionan los expertos. Tercero, nuevamente hacen una reflexión sobre los delitos. No hay una investigación y una acusación al día de hoy por el delito de desaparición forzada, lo cual no es cualquier cosa porque la desaparición es el delito perpetrado desde las ventajas del poder y hecho por autoridades o particulares que actúan en contubernio o aquiescencia de las autoridades. Lo que nos dicen de alguna manera los expertos es que es una fórmula de impunidad. Si bien hay 106 personas detenidas, consignar por delincuencia organizada y secuestro no es lo mismo que consignar por desaparición forzada. Pero también nos dicen que hay un caso, en la complejidad de los hechos del caso de Ayotzinapa, está el caso de Julio César Mondragón, que es el chico que fue ejecutado y que fue desollado, que aún no encuentra explicación en la teoría del caso de la PGR. Y piden a los expertos entonces sobre este caso en particular que exploren también la comisión de otros delitos. También se presentaron otras graves violaciones de derechos humanos y delitos, entre ellos tortura, por ejemplo en el caso de Julio César Mondragón Fontes. 2, las tentativas de homicidio. 3, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad. 4, uso no adecuado de la fuerza. 5, lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes. De no ser así, se podrían generar circuitos de impunidad, es lo que advierten los expertos. También nos dan otros 2 datos que son sumamente relevantes. Primero es que han querido entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Infantería del Ejército con sede en Iguala y que hasta ahorita no han podido tener el acceso. Los expertos confían en la oportunidad que en su siguiente visita, que empieza a partir del 20 de mayo, puedan tener ese acceso. Pero no es cualquier solicitud, sobre todo porque, como tú sabes, que como consecuencia de declaraciones de policías detenidos en el contexto de la investigación, han dicho que el Ejército sabía lo que pasaba en Iguala y en Cocula desde el año 2013. Por lo tanto es... Hablamos de los vínculos del crimen organizado y de la política local. De cómo el crimen organizado se había apoderado de las administraciones públicas municipales y estamos hablando de corrupción política. Además, bueno, sabemos que los jóvenes de Ayotzinapa, sobrevivientes a estos ataques, han hablado de la presencia de soldados de este batallón en varios momentos de la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27. Hay un momento en específico en donde hay un grupo de jóvenes sobrevivientes que solicita apoyo en una clínica particular. Algunos lo están atendiendo y llega un grupo de personal castrense militar que de alguna manera lo saca de la clínica y evita que se dé la posibilidad del acceso a los servicios de salud. Y otro elemento que para nosotros es fundamental es que nos informan que ya empezaron a entrevistar a personas detenidas como consecuencia de los hechos de Ayotzinapa y empiezan a haber alegaciones de tortura. No es cualquier información, los expertos son cautelosos, no dicen hay tortura, sino que hay alegaciones de tortura que tienen que ser documentadas e investigadas. ¿Por qué es relevante, Olivia? Primero porque estamos frente a la investigación más relevante en materia de graves violaciones a derechos humanos en los últimos años en el país. Sin duda. Y uno pensaría que las autoridades no acudirían a violaciones de derechos humanos para investigar estos graves hechos, como es la tortura. Y porque además las declaraciones, Mario, de estos detenidos son
son fundamentales, sino que la columna vertebral en la investigación de la Procuraduría General de la República. Es la columna vertebral. O sea, la teoría del caso de la PGR está montada a partir de 3 confesiones y no hay una prueba circunstancial, o sea, no hay otros entramados probatorios que fortalezcan estas 3 confesiones. Ahora, también las y los expertos señalan y recomiendan a las autoridades que hagan que unifiquen la investigación para que haya una visión integral, porque encuentran que hay 13 causas distintas en 6 juzgados diferentes. Que hay muchos hechos, hay muchos elementos de una averiguación o de un caso que te pueden dar elementos para otra averiguación y otro caso, y si en ese escenario se da una investigación, pues se corre el riesgo de perder evidencias o perder, digamos, hallazgos importantes para el conjunto. Ellos dicen, hay expedientes de acusación en Morelos, en Matamoros, en el Estado de México, en Jalisco, en Puente Grande, y hay una dispersión de las acusaciones. Dicen que es clave para la prosecución de la misma investigación que se unifiquen las acusaciones de tal manera que se tenga una visión integral del caso. De tal manera que lo que declara una persona procesada en Puente Grande o lo que declara una persona en Matamoros sea visto desde una lógica armónica. Pero además dicen que se podrían evadir pruebas supervinientes que auspiciaran o que ayudaran a la investigación. Por otra parte, también los expertos hablan del trabajo que se ha realizado, sobre todo también con los familiares de las víctimas, y mencionan una reunión el pasado 5 de mayo con el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, entre otras actividades que se han tenido. Los expertos han sido reiterativos desde su segundo informe que las acciones de búsqueda y localización de los estudiantes deben de continuar. Es decir, para ellos no hay suficientes elementos para dar certeza total de que el paradero final de los estudiantes fue el basurero de Cocula. Intentan construir un mecanismo de plan de búsqueda a partir de una concertación con la Policía Federal, con la Comisión Nacional de Seguridad y las padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa. Se genera un primer acuerdo para seguir haciendo acciones de búsqueda a partir de lugares que ellos proponen, los propios expertos. Sin embargo, ya la siguiente reunión de seguimiento no se puede dar por cancelación de la Comisión Nacional de Seguridad. Bien, Mario, para terminar, ya hubo algunos comentarios, algunas reacciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también por ahí de Campa, en torno al tema específico de los interrogatorios, de las entrevistas que buscan tener los expertos con militares del 27 Batallón que está ya en Iguala. ¿Qué opinas sobre lo que se ha dicho? Son declaraciones que no entendemos bien a bien como asesores legales de los padres de Ayotzinapa. Lo que dice el secretario de Gobernación y el subsecretario de Derechos Humanos es que hay un entramado jurídico que rige la actuación de las autoridades. Dejan entrever que la solicitud del grupo de expertos no está sujeta al marco jurídico mexicano, lo cual es incomprensible porque ellos están hoy aquí a partir de un acuerdo de asistencia técnica a solicitud del propio Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos en realidad que estén haciendo una búsqueda de soluciones o de mecanismos que posibiliten el contacto entre los expertos y el ejército mexicano. De no ser así, el mensaje sería un mensaje confuso. Básicamente la pregunta sería, ¿qué es lo que se está ocultando para evitar que el grupo de expertos, así como se ha entrevistado con personas detenidas, con las víctimas, con testigos del caso, pues cuáles serían las causas para evitar que se entreviste con personal del ejército mexicano? Claro, pues ahí queda ese cuestionamiento. Muchas gracias, Mario Patrón. Con todo gusto.